¿dónde ubico el punto? ¿Dónde lo Sí, voy a sí. ubicar al punto? De acuerdo a los signos me va a dar en qué cuadrante está. Bueno, hasta ahí más o menos claro, esto es bastante Sí, fácil, sí. es tipo batalla naval. Bueno, fíjate vos que acá en el dibujo que está en pantalla, Sí. ahí está marcado un punto P que dice 3.37, punto y coma 216. Esas son las coordenadas que tiene este punto P. La circunferencia tiene un radio que mide 4. Sí. Si yo desde el punto P, ahí se mueve, si desde el punto P yo proyecto, perdón, una perpendicular al eje X y una perpendicular, digamos, que queda ahora sobre el eje Y, ¿no es cierto? Y X, Sí. fíjate que queda determinado las coordenadas. En X, ¿cuánto dice acá? 3,13, ¿no es cierto? 3, 3. Y fíjate que en X tenemos 3 unidades y un poquito más, que es el Que sería 13. la proyección horizontal del Lo radio. proyecto en horizontal, claro. Y si yo proyecto en el eje Y, o sea que acá no está marcado, está marcado en rojo, pero es lo mismo, tiene la misma altura que si yo lo proyectara hacia el eje Y. Claro. Y tiene 2,49. Entonces, si tomo esos dos segmentos y los uno con el radio, me queda determinado un triángulo. Bien. Acá están preguntando si todavía estamos haciendo la reunión, perdón. Voy a Ya le contesto yo. me contestás vos. Bueno, entonces, queda un triángulo rectángulo. Bueno, entonces, el radio, ¿cómo se denomina? ¿Qué representaría el radio en este triángulo rectángulo? El ¿Hola? radio no sería. Hola. Sí, hola. El radio Pero es igual a 4. ¿Qué es de ese triángulo? y la diagonal, digamos, forma el triángulo. La hipotenusa. La hipotenusa. Y entonces X es un cateto y Y es otro cateto. Si yo tomo el ángulo alfa, de acá, fíjate, en el ángulo alfa, la hipotenusa va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Si yo hago 13,3 al cuadrado más 2,49 al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada, obtengo el valor de P, que acá ya está calculado, es 4, ¿cierto? Claro. Pero entonces siempre vas a saber que esa es la relación que tenemos que tener para calcular la distancia de un punto al origen. La coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado la sumo y luego a ese resultado le saco la raíz cuadrada, voy a obtener la distancia que hay del punto P, J, el que fuera, al origen. Sí, al origen. O sea, lo calculás por Pitágoras. Claro. Acá dice que el ángulo mide 38,49. Si yo no tengo ese valor del ángulo y quisiera saber cuál es el valor del ángulo, acá dicen que le está diciendo error. Sí, Perdón. yo estoy contestando. Vos le estás contestando. Bueno, si quisiera saber el valor de este ángulo, porque no lo desconozco, ¿cómo podría hacer? ¿Se te ocurre algo? Con tangente o algo así. Tangente, perfecto. Por ejemplo, la tangente del ángulo alfa sería ¿qué? Cateto opuesto, que sería claro. Y, ¿cierto? La Y, sobre el cateto adyacente. Sobre el adyacente. Ahora se me fue. Bueno, entonces si nosotros hacemos, para obtener la tangente, justo tengo un simbolito arriba del...
¿Del qué? del valor. Esta chica, Tiñelvis, Silvia, quiere ingresar o ingresó. Te ingreso. Pues ahí está. Sí. Ahí está. Silva, ¿cómo le va? El nombre difícil. Aquí estamos. Bien, estábamos viendo la parte de Coordenadas. coordenadas, geometría analítica. Entonces, si nosotros tenemos un punto P, vuelvo rápidamente, punto P, fíjense que la coordenada en X y la coordenada en Y, con la distancia del punto al origen, forman un triángulo rectángulo. Con ese triángulo rectángulo me permite que si yo conozco la distancia, conozco las coordenadas, o sea, la coordenada en X, la coordenada en Y, que serían los catetos, si los elevo al cuadrado a cada uno y los sumo, voy a obtener la distancia del punto al origen, que es la hipotenusa. Si yo saco tangente de este ángulo que está marcado acá, la tangente sería el cateto opuesto sobre el adyacente. Cateto opuesto es 2,49 y el adyacente es 3,13. ¿Cuánto daría la tangente? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? A mí me da 38. 3,13 dividido... No, es 2,49. 2,49 dividido en 3,13 te da 0,79, ¿no es cierto? Esa es la tangente del ángulo. Claro. Yo si hago el cociente entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, me va a dar la tangente. Hago shift tangente y obtengo el valor del ángulo. Y me da que el ángulo es de 38 grados con 50 en la forma. ¿En qué forma está expresado ese ángulo? ¿Cómo se llama esa fórmula, esa forma de expresar el ángulo? Que dice 38,53201667. ¿Saben cómo se le llama? Forma incompleja. Era incompleja. Incompleja. Es una forma, digamos, bastante rebuscada de llamar. Es no compleja o incompleja. Si nosotros volvemos a apretar el simbolito de grados, minutos y segundos, nos va a dar 38 grados, 30 minutos, 11,53 segundos. Es el mismo ángulo, son dos formas de medirlos diferentes. Fíjense que los grados son los mismos, pero ya los minutos y los segundos cambian cuando pasamos de la forma... ¿Cuál sería la forma correcta de...? Las dos son totalmente correctas. Solo que para Moodle, para poder ingresar en Moodle, tenés que poner la incompleja. 38.5032. Moodle, vieron que nosotros les pedimos que no ingresen las unidades, metros cuadrados. Entonces, por eso esto permite ingresarlo sin poner grados. En el otro hay que poner dónde termina uno y empieza el otro, ¿eh? Claro. Entonces, para el resultado, si les pedimos, pongan en esta. Si a ustedes les da en grados, minutos y segundos, lo único que hacen es apretan de nuevo en la teclita. O sea que sería de forma incompleja que se coloca. La incompleja, la que es con solamente una coma, y nada más. Todo un solo número. Bueno, entonces, de esa manera yo puedo referenciar, fíjense que tengo el punto, ¿cómo puedo saber con un par coordenado la distancia del punto al origen? Entonces, vamos a ver ahora otro sistema. Bien. Si yo tengo un sistema Ale, sí, perdón. Disculpa. ¿Podés hacer brevemente un raconto del tema de los signos, positivo? Ah, bueno, para los que... Sí, está bien.
hola, para los que están entrando ahora, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos al comienzo. Entonces, la geometría analítica, lo que nosotros tratamos acá en geometría analítica, es, podemos ver nosotros, por ejemplo, una circunferencia, podemos ver un ángulo, un triángulo, están perdidos en el plano y en el espacio. Si yo los quiero ubicar y quiero hacer referencia que esté en comparación con otra figura, con otro elemento en el plano, tengo que tener un sistema de referencia. Uno de los sistemas de referencia que nosotros vamos a estudiar, y quizás es el más utilizado, es el sistema de coordenadas cartesianas. Ustedes lo ven en pantalla, son dos ejes perpendiculares. El horizontal se llama abscisa o X, y el vertical, el de las ordenadas. En ordenadas, la parte positiva está desde el cruce de ejes hacia arriba y hacia abajo es la negativa. En el eje de abscisas tenemos hacia la derecha los positivos que van creciendo desde el 0 en el cruce y va creciendo en valor, y hacia la izquierda lo negativo. Esto se llama geometría analítica, porque lo estamos referenciando y esto nos permite hacer un montón de operaciones, de referenciar puntos, y ustedes van a trabajar con esto durante toda la carrera, van a tener en un plano puntos de referencia. Bueno, el punto P, por ejemplo, que vemos en el gráfico, es un punto que para referenciarlo a esos dos ejes que están trazados, que es mis puntos de referencia, dice que tiene 3,09, punto y coma, 254. Cada punto se le pone un paréntesis y dentro del paréntesis hay dos valores. Esos dos valores están separados por un punto y una coma. No sé si se alcanza a leer porque es muy chiquito, pero... Moodle le pone una coma, pero normalmente es punto y coma. Tienen que poner... le pone una coma. Le tienen que poner punto y coma porque, fíjense, bueno, el sistema acá separa las unidades de los decimales con un punto. Nosotros separamos con una coma, o sea, sería 3,09. Punto y coma, 2,54. El punto y la coma nos separa qué cifras pertenecen a la primera coordenada y qué cifras a la segunda. La primera siempre es la X. Sí. O sea, la primera cifra que yo lea antes del punto y coma es me dan las coordenadas en X. Y la segunda es en Y. Entonces, este punto, fíjense, tiene 3,09. Está graficado acá abajo el 3 sobre el eje X. Y 2,54 es el valor que tiene si proyectamos P por una línea horizontal y que corta al eje Y. Ahí lo está marcando el eje. Está en 2,54. Entonces, yo de esa manera grafico y referencio un punto cualquiera en el plano a un sistema de referencia. Fíjense, ahí la distancia que hay del origen al punto es 4. Con la misma distancia, que yo la puedo calcular haciendo 3,09 al cuadrado más 2,54 al cuadrado, lo sumo y le saco raíz, me va a dar 4. Aplico Pitágoras. Si el punto P se desplaza al segundo cuadrante, nosotros vamos a tener una coordenada negativa en X. Va a ser menos 325, punto y coma, 233. Y si el punto P se va para el tercer cuadrante, fíjense que las dos coordenadas son negativas, porque estoy en la parte negativa de las X y en la parte negativa de las Y. Y si llegamos al cuarto cuadrante, es negativo en Y y positivo en X.
¿Está claro? Entonces, cuando yo veo un par coordenado de dos valores que me dicen a dónde está un punto, con solo mirarlo, yo puedo ver si es si está en el primer cuadrante, si está en el segundo, si está en el tercero o en el cuarto. Si yo tengo, por ejemplo, un punto J y el punto J se encuentra en las coordenadas menos 414, punto y coma, menos 516, a primera vista yo sé que va a estar en ¿cuál cuadrante? En el primero. ¿Eh? En el primer cuadrante. Digo menos, dije menos 4, no sé cuánto, punto y coma, menos y menos. Si los dos son negativos, en el tercer cuadrante. va a estar en el tercer cuadrante. Para estar en el primero, los dos son positivos. Claro. ¿Mm? Y recuerden que en el segundo es negativo solo la primera coordenada, la que está en X. La segunda estamos en positivo de Y. Y acá abajo, si vamos al cuarto cuadrante, tenemos negativa la Y, pero positiva la X. Esto es importante porque a primera vista ustedes ubican dónde está el punto. Después cuentan los cuadritos y lo marcan bien precisamente cuánto en X, cuánto en Y. Es muy importante para trabajar en esto que ustedes hagan el gráfico porque eso les va a referenciar claramente a dónde está, a dónde se encuentra el punto. Bien, dicho esto, que el par coordenado me está diciendo qué valores en X, qué valores en Y, y que a simple vista, viendo los signos, yo por lo menos ya me ubico en qué cuarto del plano voy a estar. Hay otro sistema, que es el sistema polar. Las coordenadas polares, que se utilizan en muchos programas, trabajan con eso. Y en vez de estar referenciado con una coordenada en X y una coordenada en Y, imaginemos acá que fuera como el punto P. El punto P, fíjense la distancia, le llama ρ. ρ es la distancia del origen al punto. Ahora, cualquier punto de esta circunferencia que tenemos dibujada va a tener... ¿Hola? Se escucha, se escucha. Digo que cualquier punto de la circunferencia va a estar a la misma distancia del origen. Todos van a tener un ρ igual a 4, porque 4 es el radio de la circunferencia. ¿Cómo sé yo dónde está el punto P? Solamente el punto P y no otro. Con el ángulo. De todos los puntos que hay a 4 de distancia del origen, P es el único que está ubicado a 33,14 grados. Si yo pongo 35 grados, estará más arriba. Si yo pongo 30 grados, estará más cerca del eje X. Pero con 4 de distancia y un ángulo. Eso es, y nos olvidamos de la X y de la Y. Es otro sistema. Fíjense cómo va variando las coordenadas en X y en Y, pero el valor de ρ, la distancia que hay del origen al punto, es siempre 4. Eso obviamente porque estamos en una circunferencia, ¿no? Estamos en una circunferencia, podemos estar no en una circunferencia, ¿no? Pero el sistema polar... ¿Hola? Sí, no, digo, disculpa que te interrumpa. Si tuviésemos este punto I, ρ sería esto, muy distinto de 4. A ver, ahí en ese punto I, fíjense, ¿cuál es la coordenada? ¿Qué coordenadas tendría el punto I? Para que no se escuchó, repetí que no se escuchó. ¿Qué coordenadas tendría ese punto I?
a ver, encontremos las coordenadas del punto I. ¿Cuánto estará en X? ¿Cuánto les parece? ¿Qué valor de X aproximado? 4. 4. ¿Y qué valor de Y, de Y o de I? 7. 7. Entonces, el punto I tendría coordenadas 4, punto y coma, 7. ¿Mm? Primero la X y después la Y. No los den vuelta, ¿eh? No los den vuelta. Primero la X, después la Y. Siempre mantengan ese orden. Ahora vamos a calcular cuánto valdrá la distancia entre I y el origen. Fíjense que ahí podemos aplicar trigonometría también. Podemos marcar un triángulo rectángulo que un cateto mide 4 y el otro mide 7. ¿Mm? Entonces, háganlo ustedes cuánto valdría la hipotenusa, que es la distancia del origen al punto I. Quiero que me digan ustedes cuánto vale ρ, cuánto vale esa distancia. De 4 y 7. 4 y 7. ¿Podés creer que se me fue el ángulo? Voy a tener que abrir de vuelta después. Bueno, 1,75. ¿cuánto les te dio? 1,75. Tenemos, Y la tangente 60,25. ¿pero qué te dio 1,65? Perdón. 7 sobre 4. Bueno, ahí está sacando una función trigonométrica. Yo, los que les pedí Claro. que apliquen, Es sumar. aplicar Pitágoras simplemente. 4 al Ah, cuadrado más 7 al cuadrado, o sea, 49 más 16, lo sumo, le aplico raíz cuadrada y voy a obtener el valor de la distancia que hay entre el origen y el punto. Más ¿Mm? cuadrado raíz 8,0622. Exactamente, ese es el valor de la distancia. ¿Mm? Si yo voy a marcar al punto I con el sistema de coordenadas cartesianas, habíamos dicho que el punto I estaba en el par coordenado 4, 7, ¿cierto? Si ahora el punto I lo queremos pasar al sistema polar, decimos que está a una distancia del origen de 8,06. Pongámosle con dos decimales, 8,06. Pero del origen a 8,6 metros, supongamos, de distancia del origen, hay muchos puntos, porque puedo formar una circunferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo sé yo a qué marcar el punto, justo el punto S, que está a 4 y 7? Ahora se llama H el punto. Pero está bien. ¿Cómo puedo yo identificar que sea solamente ese punto que está a esa distancia, 8,06, que sea solamente ese? Fijarse en la gráfica, contarlo. Claro, pero fíjate que hay un ángulo. ¿Mm? Entonces, el ángulo que forma esa hipotenusa con la X, siempre tomo como referencia el eje X. ¿Eh? ¿Qué ángulo va a formar? ¿Cómo puedo calcular ese ángulo? ¿Cómo puedo saberlo yo al ángulo? Vos hiciste algo al comienzo que estaba bastante orientado para ese lado. ¿Mm? Fíjate que si yo pongo 7 sobre 4, Tangente. saco la tangente del ángulo. Entonces 7 sobre 4, ¿cuánto me da? 60,25. La forma incompleja. Pero a mí me da 1,75, perdón, el cociente. ¿Mm? Claro, 7 sobre 4, 1,75. Le saco la tangente.
Ahora hago Shift tangente Sí, y vas a obtener 60,25. 25,51, que es el ángulo. Entonces, yo el punto H podría decir que está a 8,06 del origen en un ángulo de 60,255118. Son dos formas de referenciar en diferentes sistemas, ¿no es cierto? Un mismo punto. O sea, la distancia y el ángulo. Y en el otro, la distancia en X y la distancia en Y. ¿Está claro esa parte? ¿O hay alguna duda? Sí, ¿Lo tienen más o menos? Si a alguien no le quedó claro algo, me dice. está claro. Entonces, está claro. Bueno, la mayoría de los ejercicios ustedes van a tener que pasar puntos de un sistema al otro. Lo que yo les quería hacer ver ahora, es, ahí está girando el Inge, por ejemplo, el punto H. Si yo quiero ver el punto H donde está ahora, fíjense en el gráfico, la distancia la voy a sacar. ¿Cómo la voy a sacar a la distancia? Haciendo 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Me va a seguir dando la misma distancia, 8,06. ¿Cierto? Sí. Pero el ángulo, ¿cuál es el ángulo? ¿Cómo calculo el ángulo y qué ángulo tengo que calcular? Miren, es el ángulo que va desde el eje positivo de las X. Fíjense, si yo amplío el ángulo, ¿no es cierto? Me muevo hacia arriba en sentido antihorario. Tomo desde el eje positivo. Llego, corto el eje Y y me desplazo hasta ahí. O sea, es un ángulo que tiene más de 90 grados. No sería como, no sé qué voy a decir, pero no sería como 180 menos 20,28 para sacar el ángulo. Exactamente, pero la el 2028 es del otro, del original. Bueno, pero del ángulo que está acá, perdón. No sé si decía sería como 20, 28, pero tu razonamiento va en la forma correcta. bien. La calculadora me va a dar siempre ángulos que van a estar por acá en el primer cuadrante. Entonces, en el primero o en el cuarto, porque pueden dar un ángulo negativo. Fíjense qué ángulo me da si yo hago, en este caso, cómo sacaría qué tangente van a tener. Siempre es Lo con hagamos con tangente. H, Gustavo. ¿Cómo? Está bien. A ver, para que no te escuche, ¿cómo decís? No, está bien. Yo decía de hacerlo con el punto H. Marcar Bueno, 7 y 4. sí, tenés razón. Me equivoqué yo. Está ahí. Me lo hace difícil con este. Sí, ese hay que dibujar a pulso nomás. Por ejemplo, ese ángulo. ¿Qué ángulo sería? Mamma mía. Se saca con el menos 7 y 4. ¿Cómo? No te escuché bien, perdón. Si sacó la respuesta con el menos 7 y 4, o sea, el eje Y es menos 7 y eje Y 4 positivo, ¿no? ¿Cuánto te da menos 7 sobre 4? A ver, creo que mismo. A ver. Entre 4. Menos 1,75. Y si le hago shift tangente, ¿qué ángulo te da? Disculpa, ¿qué? 60, Está trabajando con el ángulo de acá arriba. Claro. me da igual.
¿Te da un ángulo positivo o negativo? No, negativo. 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 Este está usando. No, el ángulo que va desde la X, desde el eje X, hasta el punto H. Claro, pero hizo X sobre Y, no hizo Y sobre X. O sea, yo hice -7 Ah, y 7. 4. Claro, está tomando este triángulo. Opa, Fíjate que en el triángulo este que estamos marcando, que es todo acá, disculpen, yo marco en mi pantalla, pero ustedes no me ven. sale feísimo. Pero si vos haces 7 sobre 4 es la tangente de este ángulo que yo marqué en rojo. Cateto opuesto, fíjate, al ángulo es 7 y el cateto adyacente 4. En el caso del triángulo que está marcado antes, el cateto opuesto es Es la ELI. el I, que es 4, y el cateto adyacente es 7. Entonces sería 4 dividido 7. ¿Mm? Sí. Ok, ajá. Ahora sí. El 4, pero no sé por qué insiste con el signo negativo. Con signo negativo, sí, 4 dividido menos 7. Ah, ok. Ya. En realidad, si te pones a pensar, el valor absoluto te alcanza, porque es un triángulo. El Sí. cateto HK va a valer 4 unidades y el cateto K con el origen va a valer 7 unidades. Y ahí sí vas a tener directamente, cuando calcules el ángulo, bueno, no lo puedo encontrar con el punto este. Bueno, ¿cuánto te dio el ángulo? A ver, 4 entre 7. Vuelve. 0,57. Es la tangente esa. Si Sí. hacemos Y shift tangente, me va a dar el ángulo. 29,74. 29,74488813. En este caso tendríamos que usar, cuando estamos trabajando con ángulos, todos los decimales. Ok. Fíjense que lo que yo quiero saber, porque el ángulo se mide desde el eje X hacia donde está el punto, es el suplemento de todo ese ángulo hasta llegar a los 180 grados. ¿Se podría marcar, Gustavo, el ángulo desde H hasta el eje de las X? Estoy tratando. Estás tratando. Bueno, lo que me estás dando a mí es el ángulo que quedó marcado ahí en el triángulo, ¿lo ves? Pero lo que yo tengo que calcular es todo el resto del ángulo. No sé si me estoy explicando. El que está marcado en azul es el que tenés que calcular vos. El que está marcado acá abajo, En verde está el que calculaste, que redondeado queda 29,74. Disculpen el redondeo, pero si no se les haría un lío acá. Pero el que realmente necesitas para marcar Rho y alfa es el que está en azul, el que dice 150,26. si lo, Tampoco es ese. no, es ese. me parece que no. Para. Sería 180 menos el ángulo que yo obtuve. De esa manera lo vamos a calcular. Me quedaría 209,7448. 150. Sí, 150,26. Como 26. Ah, perdón, me sumé. Ahí está. Sí, el que está marcado en azul. Sí. El que está marcado en azul, que lo podremos marcar más afuera si quisiéramos, pero es el ángulo, siempre es el ángulo que parte desde el eje X en sentido antihorario hasta encontrar el punto, ¿no es cierto? Y el radio que une con el punto. Ese es el ángulo que me va a dar, que va a servir para
marcar el par coordenado. Entonces, el punto H, ¿qué coordenadas tendría en el sistema polar? ¿Alguien sabe cómo lo expresaríamos? La distancia... Primero la distancia que nos había dado 8,06, ¿no es cierto? Miércoles. ¿Qué pasa? No, que se resiste GeoGebra, no me está dando bolilla. O sea, primero ponemos en el primera coordenada el 8,06, punto y coma, y después ponemos el ángulo. Después ponemos el ángulo. ¿Qué ángulo marca con el sistema, con el eje positivo, la parte eje positiva de las X, y doy en ángulo, en sentido antihorario hasta llegar al radio que une a H con el origen? Ese ángulo que está marcado en azul acá abajo es un ángulo de ¿cuánto? Sí. ¿Cuánto les dio? 74. No veo nada yo ahora. No, ¿Cuánto les dio? o sea, es difícil, ¿o no? No te escucho bien, perdón. Uno, sí, mi pregunta es que si es dividirlo primero 7 sobre 4, que me da 1,75, y la shift tangente es 60,25, ¿no? Sí. Mira, ahí está, ahí lo está escribiendo el Inge. Fíjense, si haces shift tangente de I sobre M, o sea, de 4 dividido menos 7, les va a dar un ángulo de ¿cuánto te daba? 28, algo así, ¿no es cierto? ¿Puede ser? 29,74. Sí. Ahí lo ven. Se lo resto a 180 y ahí voy a tener el ángulo obtuso grande que se forma. Entonces me da 150,26. Vamos a pasar en limpio ahora cómo son las coordenadas del punto H. H tiene coordenadas cartesianas, ¿cuáles son? Menos 7, 4. Menos 7, 4. Y H expresado en coordenadas polares tiene coordenadas 8,06, punto y coma, 150,26. Es otra forma de expresar lo mismo. ¿Cuánto era Ro? Disculpame que no lo tengo acá. 8,06. Seguía con más cifras, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo tengo un punto, a ver, vamos a hacer el viaje inverso. Me dicen que el punto H tiene coordenadas 8,06, punto y coma, 150,26 grados. ¿En qué está expresado esto? ¿En qué sistema estará expresado? Cuando yo veo que hay un grado, una de las coordenadas es un ángulo, porque tiene el símbolo grado, está en coordenadas polares. En polar. Entonces, busquen ustedes en las formulitas, vamos a ir a lo práctico. Busquen en las fórmulas, donde ustedes tienen las fórmulas de aplicación. Y ahí tienen cómo obtener, si yo les doy el ángulo en polares, cómo obtener las coordenadas cartesianas. Están creo que en la última hoja, me parece. Sistema de coordenadas en el plano. Fíjense que ahí dice coordenadas polares del punto A y pasaje del sistema polar al cartesiano. Yo les doy en polares lo que está remarcado en rojo. Ese es el dato que ustedes reciben. ¿Cómo las pasan ahora
a coordenadas cartesianas. Se me fueron los datos. Algunos. Estaba buscando el cuadernillo de fórmula. No, pero se supone, creo que los tienen. Entonces, ¿cómo? ¿Hola? Hola. Bueno, fíjense que para obtener la coordenada X, partiendo de una polar, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar ρ por el coseno del ángulo. ρ es 8,06 por el coseno de 150,26. Y voy a obtener la coordenada en X. Entonces, si yo pongo coseno de 150,26 grados, me va a dar un número. Lo multiplico por 8,06 y nos va a dar 6,998. Si nosotros hubiésemos puesto todos los decimales, hubiéramos obtenido el valor 7. Fíjense que es el valor que tiene la coordenada del punto H en negativa, ¿no? Perdón, porque es menos 6,99838. ¿Está claro? Ahora, sí. ¿Cómo obtendríamos la I? Es el ρ, que es la primera coordenada, por el seno del ángulo. El seno. Entonces, hacemos seno de 150,26 por 8,06. 3,99. 3,99. 998. Si nosotros hubiéramos puesto todo, por eso siempre les decimos, trabajen ustedes con, si no como lo tienen ustedes en la calcu, con todos los decimales que aparecen en la calculadora, y cuando les dé 3,998, así, en coordenadas redondeamos. Entonces, claro. 3,99 es 4. 6 menos 6,99 es menos 7. Porque si ustedes tuvieran que representar 3,998, fíjense cómo graficarían ustedes eso. Lo irían directamente al 4. Es casi imposible marcar el grosor de la línea, ya es más gruesa que las décimas que tenemos acá que marcar. Entonces redondeamos, en ese caso se redondea. Si tengo 3,5, no. Si tengo 3,75, tampoco. Pero si tengo 3,999, ya pongo 4. Bien. Entonces, ¿cómo pasamos de una coordenada en el sistema polar a una coordenada en cartesiana? La X es ρ por el coseno del ángulo. Y la coordenada Y la obtenemos por el seno del ángulo en cuestión. ¿Está claro? Sí. Bien. Si yo tengo una coordenada cartesiana, ¿cómo obtengo ρ? Volvamos acá al menos 7 y el 4. ¿Cómo voy a obtener ρ? ¿Recuerdan cómo se hace? Fíjense en el gráfico, Fíjense en el gráfico. ρ es la hipotenusa de ese triángulo. Y yo tengo menos 7 y 4. Tengo las coordenadas. Entonces, si aplico Pitágoras, yo quiero saber la distancia del centro al punto, desde el centro hasta H, es igual
a menos 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Lo sumo y le saco raíz. Entonces, ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo hago con el signo positivo. 0,06. Se te va a positivizar porque Eh, número positivo o negativo al elevarlo al cuadrado se te hace positivo. Pasa que me dio error cuando lo puse. A ver. Menos 7 al cuadrado te va a dar 49 positivo. Más 16 La raíz 8,06. da 8,06. Y para saber cuál es el ángulo, ahí te quiero ver. ¿Cómo sacamos el ángulo? Shift. Hacemos la tangente, ¿no es cierto? Obtenemos Sí. el valor de tangente dividiendo el cateto opuesto por el cateto adyacente. Decimos que es, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? La I. La I. Decíamos 4 sobre menos 7. ¿Cuánto les da? 0,57 menos 0,57. Shift Si tangente. hacemos shift tangente, me va a dar el ángulo. Menos 29,74. Claro, es el ángulo este que está marcadito chiquito acá. Pero yo necesito el suplemento de ese ángulo, que es todo el otro ángulo hasta llegar a la X. Entonces, es 180 menos ese ángulo. Okay. O más ese ángulo, porque al tener lo negativo, ustedes se lo restan a 180. Ya va. ¿Cuánto te dio? 150,26. 26, que es lo que nos había dado antes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando yo tenga un punto que está en el segundo cuadrante, así como una regla mnemotécnica, ρ lo saco como siempre. X al cuadrado más y al cuadrado, lo sumo y le aplico raíz. Pero para el ángulo, calculo el ángulo que me da y se lo resto a 180. Porque ustedes ven que es un ángulo que es menor que 180. Si yo tuviera un punto ahora en el tercer cuadrante, ¿cómo haría, por ejemplo, el punto menos 7, menos 5? Yo quisiera que me pasen ese punto, el punto menos 7, menos 5, a coordenadas polares. A ver, ¿qué les da? ¿Cómo obtenemos si tenemos un punto menos 7, menos 5? Calculamos primero la distancia del origen a ese punto. Menos 7 al cuadrado es 49. Menos 5 al cuadrado es 25. Menos 7 al cuadrado más Les dio ahora. ahí voy. Menos 5 al cuadrado. Espera, Gustavo. 74 menos 7 al cuadrado menos 5, o sea, más menos 5 al cuadrado. Más menos 5 al cuadrado, pero claro, va a quedar positivo, porque menos 5 por menos 5 les va a dar más 25. Entonces queda, ¿cuánto les dio? Con la raíz 8,60. 860. Antes, no nos confundamos, antes nos daba 806, ahora es 860. Justo coincidió un número muy parecido. 860 es la distancia que hay desde el origen hasta el punto H. ¿Ah? Sí. Bueno, Sí. ¿cómo calculo el ángulo? A través de la función tangente. ¿Cuál sería la tangente del ángulo ese? El cateto opuesto sobre
el adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 5. Menos 5. Menos 5. Dividido menos 7. ¿Cuánto les da? Menos 5 sobre menos 7. 0,71. Bueno, les da una tangente positiva. Fíjense, negativo con negativo, dividido negativo, te va a dar positivo. Si yo hago shift tangente de ese ángulo, ¿cuánto les da? 35,53, 76, 77, A ese ángulo. Pero ustedes recuerden que yo tengo que venir desde el eje de las X, dar todo, pasar los 90 grados del en forma antihoraria, ¿no? Los 90 grados del primer cuadrante, los 90 grados del segundo cuadrante y después sí sumarle los 35,53. Ese es el verdadero ángulo que voy a tener. Entonces, ¿cuánto será el valor total del ángulo? Lo resto. Lo resto de menos 180. Se lo sumo a 180. Okay. Acá te lo dio positivo, 35,53 positivo, más los 180, 90 del primer cuadrante, más 90 del segundo, me va a dar 215,54. con 5, 3, 7, 6. Ahí pónganle todos la mayor cantidad de decimales que puedan. Bueno. Entonces, ¿cuánto le dio? 215,5376. Expresemos ahora, que ya tenemos los dos resultados, el punto H en coordenadas polares nos quedaría, abro un paréntesis, 8,60, que es la distancia, y un ángulo de 215,5376 grados. Punto y coma. O sea, pongo primero la distancia, un punto, una coma, y después el ángulo. Bien. Entonces, como regla mnemotécnica, si un punto nosotros vemos que está ubicado en el tercer cuadrante, para calcularlo va a ser, la forma de calcular la distancia es x al cuadrado más y al cuadrado. El valor de coordenada en x más al cuadrado más el valor de y al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz. ¿Ok? Bien. El ángulo, al valor de ángulo que yo obtenga a través de la tangente, le voy a sumar 180 grados. Recuerdan que cuando estaba en el segundo cuadrante, yo le restaba el valor del ángulo a 180. Ahora lo sumamos. Ahora lo sumamos. Ojo que como la tangente va a ser negativa en el segundo cuadrante, les va a dar un ángulo negativo. Entonces, en la máquina yo tengo que poner 180 más el ángulo negativo. ¿Entienden? Pero en realidad estoy restándolo. Si le sumo algo negativo, es como que lo estoy restando. Pues en el sentido común. Acá, si siguen el gráfico, hacen 180 grados y le tienen que sumar algo. O sea que tiene que dar siempre mayor que 180. Claro, tiene que ser más grande que 180. En cambio, en el otro, en el segundo cuadrante, es 180 menos algo. Y bueno, ¿y qué va a pasar si ahora tenemos un punto en el cuarto cuadrante? Ahí va el Inge, lleva el punto. A ver, pongamos con unos valores 4, 5. Me gustó ahí, 4, 5. En realidad es 4, punto y coma, menos 5. ¿Cuál es la distancia, esa distancia que está marcado en negro? ¿Cuánto vale? La distancia del punto al origen. 4,5. 16. ¿Cuánto te dio? El punto de origen
La distancia del punto al origen. ¿Cuánto vale ρ? Ah, ok. Ahí lo... Esa distancia que está marcada. 640. ¿Cuánto? 640. 640, 31, etcétera, etcétera. Y siguen las cifras, ¿no es cierto? O sea, que si yo quiero pasar a H al sistema polar, voy a obtener primero ρ, y me dio 6,40. No me Ahora da eso. tengo que encontrar qué ángulo. ¿Qué ángulo? Y ahora, ¿cómo hago acá el ángulo? El cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente al ángulo es 5. Sí. Entonces digo 4 dividido menos 5, ¿cuánto les da? Menos 0,8. 8. La inversa de la tangente me va a dar el ángulo. ¿Me da un ángulo de cuánto? 38,7598. Negativo, ¿no? Les da un ángulo Sí. negativo. Bueno, fíjense que lo que le está dando la calculadora es el ángulo que hay entre el eje X y ρ. El ángulo hacia abajo, en el sentido de las agujas del reloj. Claro. Pero yo necesito justamente el otro ángulo, el que salgo en el sentido antihorario desde el eje X, cruzo todo el primer cuadrante, cruzo el segundo cuadrante, cruzo el tercer. 360 menos... Menos este ángulo, muy bien. 360, le resto este ángulo y me va a dar ¿cuánto? 3,98, 75, 98. ¿Cuánto? 98. Fíjense que ahí yo hice, si te dio 398 es más de 360. Es porque hicimos menos y lo sumó. Ah, claro. ¿Mm? Ojo, no, 321,34. ¿Cuánto te dio? Menos 321,340. Exactamente. Ojo con la cálculo, porque nosotros decimos, sí, se lo tengo que restar, pero ya tiene negativo, entonces te lo suma. ¿Mm? Entonces, en estos ángulos, en esta coordenada, es muy importante aplicar el criterio. A ver, si yo estoy en el cuarto cuadrante, me va a tener que dar un valor más chico que 360 y más alto que 270. Claro, 308,65. 308 está bien, está correcto, o sea, está dentro de lo esperable. ¿Mm? Bueno, eso es el pasaje, es la parte más difícil, más jodida del pasaje de las coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Mm? Y de polares a cartesianas. Fíjense, es muy sencillo, ustedes tienen las fórmulas, tienen el sistema de coordenadas. ¿Mm? Fíjense que en las fórmulas les da ρ al cuadrado. ¿Ustedes tienen las fórmulas a mano ahí? No. ¿No las tienen? No. Sí, yo aún no he llegado a ese tema, por eso. Bueno, pero en la fórmula dice ρ al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Nosotros lo que estamos aplicando acá es ρ. Entonces el cuadrado lo pasamos como una raíz. Sí. Pásenlo, si quieren dibújensela arriba, le tachan el cuadrado a ρ y dibujan una raíz en el segundo. Es lo mismo. Matemáticamente, miren, aquí está. Lo que yo les digo acá, en el segundo cuadro, en el cuadro más grande, el de abajo, dice pasaje del sistema cartesiano al polar. Dice ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Nosotros, como lo obtenemos como una hipotenusa, hacemos ρ es igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. No se confundan cuando usen eso. Recuerden que si lo usan tal cual, les va a dar el valor al cuadrado. Claro. Les sugiero tachar el cuadrado y poner la raíz del otro lado.
Así no se marean o no se confunden. Entonces, resumiendo, el ángulo, cuando voy a obtener el ángulo en polar, si estoy en el primer cuadrante, es el ángulo que me da la calculadora. Si el punto que está en cuestión está en el segundo cuadrante, es el ángulo que me dé, se lo tengo que restar a 180. Ojo que si me da negativo es sumarlo, porque si no me va a hacer menos. Si está en el tercer cuadrante, ¿qué tengo que hacer? Se lo tengo que sumar en valor absoluto a 180. Y si está en el cuarto cuadrante, es 360 menos el ángulo. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí, sí. Bueno, les sugiero que practiquen pasaje de un sistema al otro. De un punto vayan de un punto en cartesiana lo pasan a polares y de polares a cartesiana. Es muy mecánico, no tiene gran ciencia. Simplemente tienen que estar atentos con los ángulos, cómo obtener el ángulo, porque la calculadora siempre le va a dar, no les va a dar el ángulo de acuerdo al cuadrante, porque ella no lo sabe. Claro. Le va a dar el ángulo que marca con el eje de las X, pero en el primero y cuarto cuadrante no calcula, porque no tiene forma de calcular en el segundo y en el tercero. Entonces, los truquitos son esos. Bien. ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Bueno, Gustavo, hola. Acá estoy. Ahí, bueno. No sé si le damos algo más o... No, yo creo que con esto ya tienen para hacer Ya dudas. tienen, bueno, y el jueves que viene, en todo caso, vemos las dudas y podemos hacer algún cálculo de distancia entre dos puntos. Bien. Sí. Ustedes váyanlo viendo, Sí. así aprovechamos la clase que viene, la consulta y el repaso, con distancias entre puntos y punto medio, que es lo que nos quedaría para terminar la materia. Y ahora abóquense el parcial que tienen abierto hasta el domingo de la noche. Y ¿Dura una hora, no, el parcial? 45 minutos. Entras es el preparcial, ojo, no es un parcial, es un Pero, preparcial para que... Sí. Sí. Yo tengo una duda. ¿Qué va a pasar con el examen, digamos, al final? Esa es una duda que la tenemos todos. ¿El parcial final, decís vos? Sí. Y no sé. Por ahora, Gustavo. entre en el parcial modelo, que lo tiene... No, yo le pregunto porque yo soy de San Juan y estoy acá, digamos, y tengo que ver cómo viajar y todo eso. Mira, lo más probable que el parcial lo hagamos directamente online. Eso es lo más probable, por cómo viene la cosa. Así que lo vas a poder hacer desde San Juan o desde donde quieras. No sé. Claro, esa era mi duda porque está como muy complicado viajar y todo. No. Por eso le hemos dado este parcial modelo para que ustedes practiquen cómo es hacer los ejercicios en muy poco tiempo, porque ustedes hasta ahora han tenido 15 días para hacer un cuestionario. Acá no, acá quizá tengan una hora. Claro. Entonces, practiquen con esto, vean cómo es la complejidad, vean si les sale. Si no les sale en ese tiempo, es que necesitan estudiar un poquito más y afianzar más los conocimientos. Claro, Y les conviene, era esa, de cómo iban y a les tomar el parcial. conviene hacerlo solo, sin consultarle a sus amigos, para no autoengañarse. O sea, para nosotros que saquen un 1 en el preparcial, o que saquen un 10 es lo mismo, porque no va como promedio. Esto es simplemente para que ustedes se den cuenta. Entonces, si ustedes le preguntan a sus compañeros, che, ¿cómo se hace esto? Se están autoengañando. La idea es que ustedes sepan si lo pueden hacer ustedes por sí mismos, que es lo que van a tener que hacer en el parcial. Sí.
Pero la verdad, ciencia cierta, todavía no hay ninguna disposición, nada. Pero estimamos que como falta tan poco, nos va a agarrar la cuarentena y lo más probable que sea en forma virtual. Sí, esa es la duda en realidad que yo tenía. Sí, Está como pero complicado viajar, sí. está muy complicado viajar, sí. Y creo que va a continuar también esto. Así que bueno, Sí, sí. aprovechen la cuarentena y estudien. Bueno, muchas gracias. Practiquen, háganlo varias veces al Sí. parcial, a ver, y ensayen. Sí. Bueno, Muy bien, entonces. bueno. Hasta Nos luego. seguimos viendo. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Igualmente. Hasta luego.